Buenas noches, Asunción. Como dicen que les va yendo, saludamos a todos desde la capital de los naranjos en flor, de las calles con olor a jazmín, de la Santa Rita y las enredaderas, de la graciosa burrerita de... la burrerita de Cacupé. Buenas noches, Asunción. Buenas noches, Paraguay. Como diría Marcelo Tinelli, buenas noches, América. Aquí comienza un programa más de este programa que invita a desprogramar programas previamente programados. ¿Se entiende, verdad? ¿No? Buenas noches, Asunción. Sigue el calor. Ese calor que solo hace en este país del demonio. Ese calor que hace que ir al infierno sea un poroto al lado de un paseo en colectivo chatarra por la Avenida España a eso de las 5 de la tarde, loco. Efemérides. En 1493, Cristóbal Colón inicia el retorno a Europa en la Santa María con nativos, frutas, oro, incienso y mirra, que es una especie de resinosa originaria de Arabia y que sirve para hacer ungüento, tinta para papiros y también para embalsamar muertos, desodorizar ambiente y fabricar bomba de olores. Santoral. Hoy se celebra el Día del Arquero. Buenas noches, Asunción. Inauguramos hoy nuestro bloque Enriquezca su vocabulario. Definición de intendente. A. Sujeto de pocas pretensiones que se candidata desinteresadamente a fin de servir a los reclamos de la comunidad electoral. B. Sujeto promesero que visita barrios, bares, hospitales y zonas públicas en general con el fin de lograr la mayor cantidad de adeptos posibles y así ganar las elecciones. Hombre de sonrisa brillante, seguro de sí, de buen aspecto, generalmente confundido con equino de algún comisario, pretencioso de lucrar con el cargo y saciar sus más bajos instintos utilizando el dinero de los contribuyentes para fines particulares y de los suyos, dejando al municipio hecho bola. Yo elegiría la opción A. ¿Y usted? El horóscopo para los que son de Acuario dice: el amor, la felicidad, el dinero y la plata le sonríen. Muchas felicidades, Acuario, pero cuidado, eso le durará muy poco, exactamente hasta que terminemos de leerle este horóscopo. Recomendaciones de verano. En este breve espacio televisivo le sugerimos formas creativas de divertirse sin gastar dinero alguno. Para ello, le sugerimos recortar de los diarios los discursos de los diferentes políticos de nuestro medio en épocas eleccionarias. Luego guárdelos y espere un tiempo prudencial y vea si cumplen. Les garantizamos que se divertirá como nunca. Bueno, claro que también ellos se divierten por usted, pero eso ya es por elección suya. Suerte. Clasificados. Cambio o permuto cumbiambera en buen estado por bailarina de tango o juego de ludo. Pronóstico del tiempo. El tiempo para lo que resta de la semana se mantendrá estable, parcialmente soleado, calurosidad en aumento, vientos dispersos y chaparrones del sector sur. Buenas noches, Asunción, damas y caballeros, ladies and gentlemen. Vayan acercándose a este programa. Buenas noches, Asunción. Welcome to the jungle. Bienvenidos a este país sin yodo. Jóvenes, niños, adultos de otro planeta, bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al depósito de Ahogo Viejo. Divertirse en las salidas y disfrutar es lo mejor. No hay que pasarse en las comidas ni abusar del alcohol. Divertirse y disfrutar sin abusar ni pasarse es lo mejor. Pero si en una de esas te pasaste, con Gerón se te pasa. Toma, Gerón, para seguir la diversión. Toma, Gerón, y a disfrutar de lo mejor. Yo conozco
Lee bien. ¿Cómo? Dice así. Dale, pelado, no vino la pachanga. Dale, se acabó. ¿Ese no es? No, ese es de Vilma Palma, la pachanga. ¿Y este? No, este es DJ Bobo. ¿Escuchás? Qué bobo. ¿Qué es la? Este es DJ Dale, Bobo. pelado. A mí mi mamá me decía mucho, qué bobo, pero después Mejoraste. me quedé como Pancho. Claro, porque me gustaba mucho la cocina. Más vino. No es ese, Tony, no es ese. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando el DJ Bobo. ¿No es DJ Pancho acaso? ¿No? Sí, yo soy DJ Colega, Pancho, pero... colega. Hay un boludo, otro Otro boludo, más. otro boludo. Muy bien. Pero este es más bobo. Ah, sí. El Es DJ que Bobo... Bore, ¿verdad? ¿Cómo que quién no tuvo ningún asesor de marketing que le explique que DJ Pero, Bobo no le como iba a vos. llegar? Claro, claro. Vos que la pegaste. Claro. Bueno, me va a llevar. ¿qué tema es? Somebody dance with me. ¿Qué? Somebody dance with me. What? Somebody dance In the with morning, me. good teacher. Alguien quiere Alguien bailar baila con con- vos. In the kitchen. Oye. Very Do you at the understand? blackboard, the teacher is there. Ah, Do ahora you sí. Teaching to understand? survive. Ahora sí que me Aparte traduce. hoy la vida. Claro. Ahora que me traduce. Claro. Igual se me quedó pegado. Pasame más tinto, Sí, se ¿viste? vino la... Vamos a decir enganchada, pues. Bueno, vamos a buscar para el próximo bloque. Bueno, Hoy ¿Qué tenemos hoy? ¿qué vendemos DJ hoy, Pancho? DJ Hoy Pancho? tenemos Acá tenéis acá- disponible todavía, ¿eh? Sí, tenemos los espacios disponibles acá. Tenemos El Pancho. gorro. Pancho. Tenemos ¿Algo más, Pancho. algo más? Tenemos pancho. Algo más, algo más. refrescante. Y acá no tenemos Pan- nada hoy. panchuleta, Pan, panchuleta. tenemos el panchuleta. Fernando, ¿qué tenemos para vender? No tenemos nada, a ver. Sí. Nuestro asistente de marketing. No me trajo nada no acá. trajo nada. Igual, ¿No? bien, porque ya tenemos... Acá por- lo que ya por tenemos. si hay ya llamada, tenemos. por si hay llamada. Ah, sí. O sea, ahí publicar la Para llamada los está. celulares, Claro, ya claro. está. Ponemos ahí, pues, poner está. como queda, claro. Ahí está. No, así es, así Eso es. se entiende. Vos tenés esta acá. Claro. Y así agarrás está. esta. Hola. Así, agarrás. Claro, Está al ahí revés está. igual. Muy bien, muy bien. De ese lado tiene que ser. Agarrás Ahí está. acá. ¿Eh? Hola. ¿Qué nivel de ganar, Claro. Y nosotros nos comunicamos barato porque nos comunicamos con... Y podemos hablar muchísimo porque hablamos con... Claro, claro. Y tenemos ahora más su- saldo con... ¿Querés Claro. pagar menos? ¿Querés...? ¿Querés multiplicar por...? claro. Multiplicar todo lo que quieras con... Tenés- Sonreí, Lo tenemos, sonreí, sí. sonreí. Estamos No, con... Lo tenemos en la mente, ¿no? Sí, roaming internacional Porque con... está saliendo todo, pero no podemos decir No todavía, podemos, no. claro. Hasta porque... acá la tengo, acá. Claro, ¿A dónde? claro. Quiero que me permitan... Quiero que alguna telefónica nos permita hablar, ¿verdad? sí, sí. Claro, De cualquier color, claro. roja, azul, blanca. Totalmente. Y cualquier podemos color. Si querés hablar, comunicarnos- hablar. Si querés llorar, podemos llorar. comunicarnos con la gente también a través. De la gente, claro. Nos puede mandar mensajes. En este programa pega una Porque telefónica. que las telefónicas tienen, además del servicio de teléfono, tienen internet, tienen No, tablets. no, tienen podemos de hablar todo. muy bien. Podemos hablar muy bien. Muchas José cosas, Pedro. sí. Claro que sí. Tablet, Bueno, computadora. tenemos Puta, danza ahí hoy. ¿Qué tenemos? ¿Sí? Tenemos danza. Tenemos Porque danza. la gente pide, porque antes de dormir mucha gente hace Gimnasia. gimnasia con baile, siempre Sí, mejor. Este es un ritmo que ¿cómo se llama el ritmo? Antes de dormir la Zumba. gente hace... Zunga se llama. Zunga. Es lo que está de moda. Es lo que está de moda, sí, Bueno, zunga. No, bueno. no es zumba, la gente está equivocada. Es zunga. Zunga es. Zunga, mira, vos, yo tenía pensado. No. A ver si hacemos espacio Bueno, porque tenemos algunos baile. con zunga, otros sin zunga, ¿verdad? Pero a la Pero noche con zunga, hacen ¿no? algo ¿Quién antes va a de bailar? dormir. Va a bailar Sorita, que es la profe de baile que viene a Ah, mostrarnos vino diferentes- la diferentes vino la ritmos. profe. Vino la Ponemos música y que pase Sorita Ahí y que arranca. nos enseñe Pase la unos desgraciada. pasos. Adelante, Sorita. Ahí está la Ay, profe. qué estado físico, qué estado físico. Ahí está. Claro, muy ¿Saben bien, qué? juntos. Este tema es de la película Flashdance, ¿se acuerdan? Claro, claro que no me acuerdo. No, esos pasos manejo yo. Una onda Artito, entonces. Vamos, Bien, Sorita. me hace acordar a Flashdance, por favor. Ahí Miren está, ese vamos, físico. vamos, vamos, haciendo Vamos, ejercicio, vamos, vamos. A ver, arriba, abajo, vamos, señora a su casa. Estírele a su marido, estírele a su marido. Con la profesorita. Muy bien. Sí, qué grande. Esto es Zunga. Enganchamos con Top Gun, enganchamos con Top Gun. Ahí va. Con Top Gun. Ahí va. Si le ven la bombacha, no se escandalicen, ¿eh? Ahí va. Claro. Vamos a bajar esos abdominales, señora. Con la profesorita. Danger Zone de Top Gun. Para que sus abdominales se vean más duros, más elásticos y Sí. más Ahí firmes. Pues nada de celulitis. La profesorita todas las noches enseña unos pasos Tiembla, negro. para bajar de peso. Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Más música, más música. Vamos, profesorita. Chiricuta, chiricuta, Bueno, también para... chiricuta. Sí, la
Se encendió la profesorita, se encendió la profe. Sigue con problemas de depilación la profe. Bueno, sí, hay que... Es una buena cosa para promocionarla. Claro. ¿Algún spa que nos ayude con la profe? Mire la depilación. 200 años de pelo. Así Ahí va, terminamos. ahí terminamos, ahí va bien la Muy profesorita. bien. Música, maestro, vamos. Bueno, Che, yo creo me que- extrañó una cosa, que la profesorita no tenga todavía un espacio disponible. Es verdad. Raro con nuestro asistente Por Marco. semejante espacio creo que tendría que estar disponible. Dos Es que partes también. tendríamos que haber hecho una gigantografía. Claro. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a algo Totalmente diferente. vieja? Yo. Yo ya tengo mi registro que compré en Capiatá. Paso en rojo, no me importa, no calientan los demás. Alzo y bajo pasajeros y lo hago sin frenar. No conservo mi derecha porque yo no sé cuál es. Toco y toco mi bocina para ver si te enoja. Yo manejo el 27, respétame, será. Yo. Soy un buen conductor, soy un gran tabirón. Soy un buen conductor, soy un gran tabirón. Llegó el momento de decidir nuevamente qué es lo que la gente nos pide aquí en el espacio habitual. Cultural. Espacio cultural. Semi. Acá está. Y la vez pasada posteamos en el Facebook justamente que ya había salido había comenzado a salir el programa, ¿verdad? Pusimos poste. Y nos pusieron así, tipo, che, qué bueno sería que pasen cosas como, estos no son BTR, pero son pequeños espacios que hicimos de nuestras actuaciones a vivo, ya, ¿verdad? Donde interpretamos a un grupo llamado Los Bobbies. Así que, para todos ustedes, con mucho cariño, Los Bobbies. Dan sus cosas, las margaritas, las rosas, las flores en general. Papá, 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 papá. Y tu mamá. Pencil Ken, teacher school, yellow boy, people drinking good night. Abuelo, 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 ho. Ya me voy, espérame que na. Ya me voy, espérame que na. Papá, papá, pero. Papá, papá, pero. Puñe, puñe, pero. Quilón, pero. Aquí también. No sé. Estoy pensando. Bien, Tito. Está pensando, un aplauso. Qué grande. Por fin. Senegal. A ver, las palmas. Senegal. Senegal. Ea. Senegal. Discúlpame que nacerá. Discúlpame que nacerá. Discúlpame que nacerá. Discúlpame que nacerá. Tony. Cene hamburguesa. Oh. Cene hamburguesa. Ah. Cene, pollo frito. Oh. Cene pollo frito. Víctor Carlos. Hola, Matecoyo.
No, uno tenés que decir que cenaste. Todos estamos diciendo lo que comimos. boludo. Dale, 3, 4. Cené, fideo. ¡Oh! ¡A ver las palmas! Cené, fideo. ¡Tito! Cené, cocido. ¿Cómo voy a cenar cocido? Tito no puede decir eso, boludo. Y cocidos en ella, ¿no? Yo ya sé, ponete con un lugar culí, boludo. La gente vino y no sé, estamos en la tele, boludo. ¿Cómo decir Están cocido? tomando pus, están fumando Palermo en la puta. Cocido no puede ser nada, boludo. Están tomando pajarito. Merendate grande, veo. Merendé grande, man. No puedo tener. Decime otra cosa. Algo para- más chuchi. algo más para de la ocasión. ¡Tres, cuatro! Cené. Milanesa. ¡Esa! ¡Oh, eso! Cené, milanesa. ¡A ver las palmas! Cené, milanesa. Tito, ¿y cuántas milanesas le bajaste? Dos pocillos. Y de postre, goma de mascar. 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 Y ya, goma de mascar. Y ya, goma de mascar. Y ya, goma de mascar. ¡Nos vamos a Sande! ¡A ver las palmas! San Bernardino. Tu arena blanca un vidrio me cortó. Tu sol me quemó hasta el calzoncillo. Te digo, tejona esa pizza. San Bernardino. Tu lago negro el pelo me tiñó. Y eso no es nada si te digo. En tu playa ligué una pulga. San Bernardino. Muchas gracias. Se despiden los Bobby. Divertirse en las salidas y disfrutar es lo mejor. No hay que pasarse en las comidas ni abusar del alcohol. Divertirse y disfrutar sin abusar ni pasarse es lo mejor. Pero si en una de esas te pasaste, con Gerón se te pasa. Toma, Gerón, para seguir la diversión. Toma, Gerón, y a disfrutar de lo mejor. Bueno, llegó el momento de vender en este depósito de Apple y para eso nada mejor que Mariano Clos. ¿Cómo estás, Mariano? Un buen momento impecable porque tenemos un producto eficaz, eficiente, un producto que hace falta a la señora, al señor en su hogar. ¿Qué podemos decir de las heladeras Caede? Es una heladera que enfría, una heladera con dos compartimentos, el de arriba y el de abajo. Claro, ¿verdad? el chiquitito y el grande, Sí, exactamente. para Tito y para Albertito. ¿Dónde está Casarse? Te digo dónde está Casarse, ahí en Luque Esportivo Luqueño, casi un Maitá, a media cuadra del Estadio del Esportivo Luqueño, nota el número 021 64 50. Y también en Luque Casa Arce 2, que es el local de San Fermín, que está en Coronel Oviedo, esquina Bernardino Caballero, a una cuadra del estadio de Luque. El frío más frío llegó a Casa Arce con las heladeras Caede. Y ahora pasamos a algo. Totalmente diferente, vieja. ¿Qué te pasó? Me pisco dengue. El dengue no pica, lo que pica es el mosquito que se llama Aedes aegypti. Ya le tenemos localizado al individuo que responde al nombre de Aedes. El mosquito coloca sus huevos en las paredes de los recipientes que contienen agua estancada. Después de varios días, las larvas dan paso al mosquito adulto, que es el que generalmente se queda a vivir en nuestras casas. Saquemos el dengue de nuestras casas, de nuestros barrios, de nuestro país. Eliminemos juntos los criaderos del mosquito. Legal te digo. Y chao dengue. Una comunidad sin criaderos del mosquito es un Paraguay sin dengue. Pero mirá lo que es eso. ¿Quién hizo esta propaganda? No sé, así? qué sé yo. ¿Pero ¿Quién qué es? no? ¿Quiénes son estos tipos? Bueno, loco? pará, a mí el peticito me cae simpático, ¿Te pero parece? digo ¿Te yo, parece? no, me cae simpático, pero digo yo una cosa, ¿de dónde sacaron la información? ¿Qué es eso? ¿Se dieron cuenta dónde dijeron que nosotros ponemos los huevos? En ¿Pero las dónde paredes de ponemos los huevos? recipientes. ¿Querés saber dónde ponemos los huevos? Mostrale. ¿Querés saber? Acá ponemos los huevos. ¿Sabés los huevos que tenemos nosotros? paredes de los No, recipientes. tenemos chiquititos, pero los huevos que tenemos, te dejamos los huevos, ¿sabés? Que te dejamos los huevos. Yo digo una cosa, si quieres saber algo de nosotros, ¿por qué no nos preguntan a nosotros? Claro, ¿quién no va a saber más? ¿Quién no va a saber de nosotros?
nosotros. Si no Claro, nosotros. pará, no. Es que es muy sencillo. Nosotros somos AEDs. Los AD, los AD. ¿Pero qué quiere decir eso? Sencillo, son insectos invertebrados del orden de los dípteros de la familia de los culícidos. ¿Y quiénes son los culícidos? Nosotros somos los culícidos. ¿Qué le van a hacer los culícidos? No somos nosotros los culícidos. Pero no, claro. Chelo, cambiando de tema. A ver. ¿Qué chupamos hoy, loco? Sí, para hoy tenemos RH negativo. ¿Negativo? No, ¿por qué negativo? Otra vez negativo. ¿Por qué habla con lo negativo, loco? Necesitamos algo positivo. Lógico. Claro, para el frío. Acá tenemos algo de RH positivo. ¿por está qué? picadito esto. El Luca, Es tú. un anémico, ¿no? Bájale, a ver qué onda. No. No van a creer la cantidad de gente que los está mirando. A ver. Mirá lo que es esto. Oh, mirá lo que hice. Mirá, mirá que ella que está allá. Mirá. Gente linda, noble, trabajadora del interior del país. No, pará, Inicio, pará. No, Aquella gordita, déjemela a mí. Bueno, vos elegiste una. ¿Cómo está tu Mamá, mirá televisor? la tercera fila. No, pará. No, yo la estuve mirando primero. Déjame decirlo, mi loco, déjame decirlo. De todas las flores que hay en mi jardín, vos sos la más linda, niña. Ah, qué bien te salió. Déjame quitarte la bombachilla. No, pará, ¿cómo le vas a decir eso? Espera, yo arreglo esto. A ver, hagámoslo la ¿qué? suerte. A ver, A la voz de tres. a ver. Ya, Peshu, dragón. Ganaste, dragón. Totalmente. Ganaste. Bueno, vamos, que tenemos que romper los huesos, que tenemos mucha labor que hacer, así. Vamos, que Que llega el veranito de San Juan y se viene el calorcito, ¿eh? Vamos a laburar, que tenemos que picar algo, no vamos a estar así todo el día, ¿no? Y no se olviden de eliminar el agua de los floreros, loco. Este consejo te doy porque Popeye el marino soy. A continuación, el horóscopo de Ñachina. Caballú, 1942, 54, 66, 78, 90, 2012 a 2014. ¡Onacea! Procura, caballur, conseguir un préstamo de la AFD para tu primera vivienda y usa todo para arreglar tu diente. Hacete implante en todos esos tus dientes podridos y vende tu paladar pues para amortizar. En el amor, seca los primeros meses, pero después con tu diente nuevo es de teta, bairo. Hemos ido por lo menos tan caballú. Cabará, 1943, 55, 67, 79, 91, 2013 a 2015. ¡Onacea! Este es tu año, Cabará. No vaya que a flojear, mi hijo, en este año que los astros se juntaron para que vos hagas algo de zapato un lado y coja. Ya es hora que trabajas a tus 38 años, mi hijo. Tu mamá no te puede mantenerte por siempre. Tu solución, acapete cada 4 horas, metete vos mismo, Cabará. Y feliz 2015. Baila tu danza. Caí. 1944, 56, 68, 80, 92 a 2004. ¡Onacea! A la puta caí. La Emporio y la puto mi hijo. Son travesti y punto. Por eso lo que va a estar todito flaco vos, mi hijo, y va a terminar mal si seguís en eso. Andate a la municipalidad de mi parte y entrar a trabajar de relleno. Relleno para bache, más de bayo. Este ha sido el horóscopo de Ñachina. Este es el grupo Los Panuncios y este es un tema de denuncio. La pucha este calor, me rompe ya este tema. Es que el ecosistema nos empezó a cobrar, haciéndonos sudar como esos condenados. Aire acondicionado tenemos que comprar. Por culpa de sojeros y los aserraderos, nos quedamos sin bosques que puedan refrescar. No hay antisudoral que aguante este chiquero, que manga de pajeros vayan todo a cagar. Servicio a la comunidad.
se encuentran en condiciones de no retornar a sus paraderos personas que se han perdido. Perdidos. Jorge Ñandurupia Fernández se perdió en las inmediaciones de las calles Florencio Putardo y Pocha Traverso. Perdido también José Surubí Montiel. Se perdió en las inmediaciones de las calles Mariscal de Campo y Ginecólogos del Chaco. También se encuentra perdido Julio Toronja Escauriza. Se perdió en las inmediaciones de las calles Comandante Benítez y Teniente Ibarrola. Cualquier información que sirva para que estos ciudadanos retornen a sus domicilios será una información agradecida, sobre todo por sus señoras. Este fue un servicio a la comunidad. Seguimos, Albert. Estamos Seguimos. al aire. Ah, bueno, perfecto. Ya volvimos. El depósito de Apogo. Bueno, estamos acá en el lugar. ¿De quién va a ser? ¿Verdad? Sí, ¿de quién va a ser? ¿Cómo te sentís, Tito, con este tema? Me siento bien. Qué suerte. Yo me siento bastante alto. No me puedo con mover este- mucho, no me puedo fuerza. No hay mucho espacio disponible ahí, Tito. No, ahí no. Bueno, acá estamos sacando los pedidos de la gente porque el depósito de Apogo tiene mucho material para mostrar. Yo soy el que Acá- tengo lentes. Acá Bien. dice Secretaría del Bien, Cuimba. ¿Ustedes se acuerdan de este? Tony la vieja jugada, ¿no? Tony, Secretaría del Cuimba, ¿se acuerdan ustedes? Está Acá Buda ahí, nos Buda piden. está, Buda. Aquí está Buda invitado. quería- sí. Aquí está invitado Buda. Pero ustedes se acuerdan cuál era, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, era una campaña que... Porque esta cuñate que es para la mujer, ¿verdad? Sí, claro. Pero a veces, El hombre también necesita ayuda. protección. Necesita apoyo. Y bueno, hicimos algo al respecto. Vamos a ver un poco. Eso. ¿De dónde me veniste otra vez? Estaba en una reunión en la oficina, mi amor. Pero vos qué te pensás que te voy a creer, Aina, Aina, pelotudo, ay, desgraciado, infeliz, borracho, muerto de hambre. Estúpido. La violencia en el hogar no debe ser callada. Si un caso como este es frecuente en tu vida, no te quedes callado. La Secretaría del Cuimbaé está para protegerte. Denuncia tus problemas y no te quedes esperando que tu mujer vuelva a maltratarte. Secretaría del Cuimbaé. Cuimbaéate. Estamos para defenderte. ¡Malparido! Divertirse en las salidas y disfrutar es lo mejor. No hay que pasarse en las comidas ni abusar del alcohol. Divertirse y disfrutar sin abusar ni pasarse es lo mejor. Pero si en una de esas te pasaste, con Gerón se te pasa. Toma, Gerón, para seguir la diversión. Toma, Gerón, y a disfrutar de lo mejor. Somos el grupo Los Panuncios y este es un tema de denuncio. Parece un cuento chino, la falta de caminos, las rutas de promesas, promesas solo son. Te digo con razón, para que lo comentes, se caen ya los puentes de tan viejos que son. Por eso yo me quejo cuando hay elecciones. No entiendo las razones por qué votas así, rifando tu país, votando a los caudillos, y solo picadillo es lo que conseguís. Falta una bailarina. Sí, ojalá nos auspicie una academia de danza. güey. Claro. Y traiga 5 o 6 bailarinas acá. Claro. ¿Por qué Traiga no? una. Ya estamos. ¿Sabes qué? Le puedo hablar a Sergio, a Jorge Molinía que venga a bailar. Claro. Una buena nomás necesitamos. Y que baile con Pasilla Jorge. cubrí todo. Una que venda. Una que vende y que baile con Jorge, por supuesto.
Pero bueno, estamos con los Panchos, estamos escuchando a Ken Laszlo Tonight, también un tema Eurodance de los años 80. ¿Te vota con los... Ese cantaba también Luis Alberto del Guaraná, ¿eh? Ken Laszlo. Sí. Laszlo, boy. No, pero este es Ken Laszlo. Yo siempre tuve una pregunta para hacerle a los Iyoki. ¿Cómo se llama ese tema que dice tirut? Tirut. Es un tema de los 90. Tirururú. Plastic Dream se llama. Ese cuando tu batería... Sueños plásticos. Tiru. Ese le estaba corriendo. Plastic Dream de JD es el nombre del grupo. ¿Escuchá? ¿Qué pasó? Teléfono. ¡Hola! Tiru. ¡Hola! Ay, quería hacerles una pregunta. Homero. ¿Todavía no hay cerveza? No está lastimosamente, no. ¿Deliciosa cerveza todavía? ¡Pronto! No se vende, Homero. No se vende nada por ahora. No, Vamos a ver si la semana que viene arrancamos. Arrancamos, bien, tranquilo. Tengo unas reuniones este fin de semana. Vamos a ir tomando despacito. Lleva tus panchos. Sí, llevo los panchos y vemos qué podemos vender. Tenemos reuniones, muchas reuniones. Si no, nos cambiamos y nos dedicamos directamente a los panchos. Y dejamos toda la otra parte del estudio. ¿Qué pasó? Pero, me está diciendo el director que tenemos que irnos ahora a algo totalmente diferente. Rápido. Si no hago nada, mejor me voy y vendo empanada. Vaya pota, loco. Carne, pollo y napolitana con jamón y queso, choclo, chilenita y una pool. Palmito, 4 queso, empanada de mandioca con pancito, hace bien a la salud. Vean de llorar si algún día marearé demasiado. ¿Tienes hambre? No lo pienses demasiado, le calla. Si te descubrimos. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, maestro Papeneco, gente cuera. Arrancamos un programa más de este conocido ya a esta altura, lleva programa del campo para el mundo. ¿Cómo se llama? Discovery Channel. Así es, compañero. Estamos ya en contacto con toda la gente que nos está viendo a través del internet. Por todo el mundo, sí, compañero. Por todo el mundo. No importa la hora, llevan de internet. No importa la hora, no importa el lugar. Heyaku música allá. Vamos a lo nuestro, que es enseñar un poco de nuestra cultura guaraní, pero antes tenemos que mencionar a nuestro auspiciante. Así que vamos ahí, le escuchamos a nuestro compañero de tarea. ¿Le gusta la tortillada? Con mandioca, con pan, no lo dude. Ña Petrona Copetín Barrestó. Las mejores tortillas del país. Tortillas de arroz, de acelga, de cebolla, tortilla picante y la clásica tortilla simple. Si compañero no se resista a una buena tortillada campaña. Ña Petrona Copetín Barrestó. Ruta 6 kilómetros 52. El de la Muralla Verde. Aniquereya Vipti. Gracias, compañero. Angante ya de cota la auspiciante. Sí. Angante. Campaña de talla de cota. Sí, pero acá lo que falta todavía. Pues ya de cota. Sí, ya de cota. Pasamos a enseñar nuevamente parte de lo que es el idioma vernáculo, el idioma guaraní, lleva el idioma dulce, cacá del guaraní, que es muy fácil y nada así. No duele, para nada me duele. Hoy vamos a aprender una palabra que es... Sí, O-Q-N. OQN. OQN significa que se moverá. Tal vez. Condicional. Condicional allá. O sea que... si yo que pero lo importante es que OQN significa que quizá, tal vez, maybe, se mueva. Sí, compañero. ¿Qué otra palabra tenemos? También, por ejemplo, cuando vos le querés decir, por ejemplo, salí más, ¿cómo le puedes decir? SB a moto lado, por ejemplo. Por ejemplo, cuando un arquero está colocando la barrera y la SB. eso es. Sí, a Pepe ya. Y una forma también muy sintética y práctica también de reírse, por ejemplo, que se usa mucho en todas partes. Sí, ese en guaraní significa risa. Risa, sí. O sea que ya pucaron. Muy bien. Y
Y aprovechando que, por ejemplo, cuando algo es rico, es más rico que otro. Pues, ¿vos qué decís? ¿Decís? I, G, B. B. Ahí se lo ve. Ahí está, IGB. Ah, mira, pues. Este es más rico, ahí se ve. Más rico, Por inclusive ejemplo, todavía. Por ejemplo, la caña, diferentes tipos de caña. Hasta antes, capaz de repente toparte en mi campaña ya. ¿Cuál Muy bien, se compañero. Y como este es un programa cultural, vamos a pasar ahora a nuestro bloque donde enseñamos los diversos yuyos y sus valores medicinales. Así que pasamos a continuación a mostrarles rápidamente acá un pequeño yuyito que... acá está. Ese. Justamente este. Se llama toro humoragüe. Toro humoragüe. Su nombre científico es Fistulosis pijotea. Ese es para dolores o problemas de acangristomiasis. Estamos campañando y la acangristomiación. Duele. Antes con la acangristomiasis, compañero, es un toro humoragüe. Ese te va a tranquilizar. Acá tenemos, por ejemplo, el caí tacuapí. Tacuapí, sí, señor. Y Gustonia yepicalia, quiere decir, es un nombre más o menos en científico. Este te resuelve los problemas del píndulo, se compañero. ¿Hacer un de píndulo? Hacer un de píndulo, UHB, caí tacuapí, se compañero. Amo campaña, antes usa mío la... coche tinche tío y mau la muy buri oye que dice la chepíndulo conoció y Karen Lendo está la tipo la de píndulo digo la dejo no hay que jugar la fútbol va decir como año la está en cosa yo velan de píndulo es creo que es un píndulo entonces se llama píndulo. Amo campaña de con el abuelo de joven sí pero reloj de píndulo también es muy lindo. Bueno, así hemos estado con un programa más de Discovery Channel. Nos veremos en el próximo programa, es decir, ahora más. Uno. Y ahora vamos a algo totalmente diferente. Voy a sacar ahora una película, siempre digo película y tiene que ser un video, ¿verdad? Un pedido de la gente. ¿Esa música? Ese es lo ultrasoque. No me diga que... Ultrasoque nos visita otra vez, justo cuando vamos a ver. Pero cuando ahí está nuestro superhéroe Ultrasoque que viene nuevamente al programa. Se está habituando Ultrasoque. Con el aplauso de los presentes. Entregando siempre va a caer Ultrasoque. ¿Cómo no te vamos a votar, Ultrasoque? ¿Qué haces, Correlí? Gracias, Correlí. Espacio disponible. Está disponible siempre todavía. Espacio disponible en este rubro. Hay mucha gente acá que quiere. Vamos a arreglar. Venga, vení, Fernando, vení, por favor, acá. Liz, vengan todos. Acá tenemos Ultrasoque. Gentileza Ultrasoque. Vení, entramos. 2018. Ahí mirala ya, claro. Saludando así. Tranquilo. Nuestro productor, ¿cómo viene nuestro productor? Ya está nuestra productora. Saludar a la cámara, Liz, claro. Bueno, Ultrasoque, viniste otra vez a visitarnos. Mira, este es tu casa, me gustó Ultrasoque. Mucho. ¿Qué comentario tuviste? La lista sabana de ustedes. Le gustó a la gente. ¿Le gustó? ¿Nos va a votar? Está apoyando este nuevo movimiento. Sí, repartí esto todo así. No, este es alimento ya. Salva. Bueno, Ultrasoque, vos ya estás, digamos, insertado en lo que es la maquinaria del Estado. Ahora nosotros queremos... Entrar la maquinaria. La lista sabana. No, estamos bien. Hay una posibilidad para Hay posibilidad. Tranquilízate, no. a hacer lo posible para voy a hacer por lo posible por usted. Yo tengo ganas, empiezo como concejal, después diputado puede ser también. Ahora no? puede ser. Mismo precio, ¿verdad? Una linda carrera. ¿Quién es PV6? Bueno, Ultrasoque. Bueno, vení otra vez en tu rol de... Crítico. Sí, suelo ver por película. Cuando estoy así con mi asunto mal olor. Una forma de decir, ¿verdad? La metáfora es lo que hay que rescatar de este caso. Mucha gente no entiende el guaraní. Claro. Digamos que... Digamos que...
Entendí una sola. Entendiste, perfecto. Bueno, entonces cuando estás así... Cuando tiene prurito. Claro, cuando le pica algo, entonces vos te pones a ver película, Así, te rascás y- Cuando te rastrillas, Claro, digamos. Se entiende, ya se entiende. Sí, ya se entendió la entiende. gente. ¿Y qué película viste esta vez? Vi una película interesante sobre el Capitán Phillips. Capitán Oficio Medina. Se basa Correlí en una historia real del año 2009. En donde un buque carguero de Norteamérica, 2009. el Alabama Nurse, es abordado y retenido por unos piratas somalíes. Unos morochos que estaban jugados, Correlí. ¿En serio? Tipo nosotros. Y con una lanchita que Lembú se fueron y agarraron un feroz barco. Capitaneado por el Capitán Phillips. Seguramente pariente de los dueños de la Philly de Holanda, digo yo, ¿verdad? Por ahí no pisa. Pero muy parecido al actor que hizo Curi Forrest Gump. ¿Do you understand? Sí. Lo que sí que estos somalíes Correlí se subieron al barco y los tripulantes o cagabaite de los tipos. Y se fueron a esconderse en la sala de máquinas. Yo no sé si era para cagarse tanto, pero no tenían armas para Correlí. Así nomás. No, en el barco carguero no había armas. No había armas, era de transporte, güey. Era Pero los somalíes sí, ¿verdad? Los somalíes estaban armados. Después ya previeron que eso que cuando hay que pasar por Somalia hay que venir armados. Y después los tipos le agarraron al jefe, los somalíes le agarraron al jefe. Los tripulantes de la nave. En un descuido le agarraron al jefe de los piratas somalíes. Y llevaron una somalí jefe. Que después le llevaron una platita, se subieron a un bote salvavidas, pero le llevaban al Capitán Philly. Le llevaban a Forregán allá. ¿Le llevaron? Sí, como para tratar de cobrar más dinero por el rescate. O sea que el Capitán Philly, por supuesto, no se iba a quedar así nomás, ¿verdad? Porque es Forregán. Claro. Y no podía correr porque había agua. Y aparte la película iba a ser muy aburrida. ¿Y qué hizo el Capitán Philly? Entonces se quiso escapar. Se tiró al agua, le agarraron otra vez, se peleó con los tipos hasta que llegaron los marines Correlí. Y para eso estamos. Para atender este tipo de casos que se dan únicamente en estas películas donde ellos únicamente pueden solucionar estos quilombos. Y bueno, así más o menos, no te quiero contar todo, ¿verdad? No. Todo nos indica la lógica que Forrest sigue vivo. Y se salvó. Pero no ganó el Oscar esta vuelta. ¿En serio? Yo ya iba hace mucho. Una buena solución es que vengan los marines a Paraguay, ¿verdad? Para solucionar los problemas. Ellos en cualquier momento, Nani, no vayan a llamar mucho técnico. Que vengan los marines, que vengan los marines. Tenemos música. Claro, Claro, el problema del agua. Ya veo los marines solucionando el problema del destranque de la cloaca. No, el problema del agua seguro van a solucionar, porque acá pues hay mucha agua abajo de nosotros, entonces ellos el agua van a asegurarse. Aunque sea que vengan los marines para dirigir el tránsito. Para por lo menos para que no. Para Caraí, le hacían no bacterias. Llenamos de marines. Pero por lo menos fresca la embajada de ellos, ¿verdad? Que ahí en Marica López. Marica López y Cuiché, por ahí. Que digan los marines. Ya está, ya Correlí. Vamos a hablar con los marines. ¿Y qué hacemos ahora? Y ahora vamos a algo totalmente diferente, Correlí. Me parece Hola, sí, no te cobio. Opio celular Wahoo, qué pura pa' que sos, aunque nadie te llame. Ahora pareces importante, no hay persona que te aguante con tu nuevo celular. Llegó el momento en que tenemos que decidir nuevamente los BTR, los videos que ha realizado a través de los tiempos y que la gente nos pide a través de la página del Facebook. Vamos a hacer el sorteo correspondiente. Acá tenemos un montón de pedidos y vamos a dar lectura a espera que, momentito, porque acá porque no leo bien. Así, ahí está. Ahora sí. Maravilla. BTR dice, acá está. El BTR de la entrevista que realizara Alberto Longo, acá dicen simplemente la tribu de los Achahueches. La tribu de los Achahueches son unos caciques de
unas etnias que viven en nuestro país. Y Alberto Longo realizó una nota entrevistando a los achahueches que estaban haciendo una manifestación en las calles de nuestra ciudad capital. Vamos entonces con la nota de Alberto Longo a la tribu de los achahueches. Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Nos encontramos aquí aguardando la presencia del comisario Robustiano Quiñones para un nuevo caso de policías en acción. Sin embargo, nos encontramos con una manifestación indígena. Vamos a tratar de escuchar. Están haciendo una manifestación. Alberto Longo. Entonces, Alberto Longo desde el lugar de los hechos. ¿Qué cachique? Cachique. Bueno, cachique. ¿Qué? Orocho, a manifestación. Una manifestación de qué tipo? Boleto estudiantil. Boletos estudiantes. Están pidiendo una manifestación por el boleto. Ustedes estudian. ¿Qué estudia usted, cachique? Yo estudia ecología. Ecología. ¿Qué estudia la ecología? Estudiar el ambiente, Ecología estudia cachica. ¿Alguien más estudia algo acá? Ya estudia. A por Ujama. No puede decir. Vamos a cortar esa. No se puede decir cosas. Vale, nutrición. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo me dijo que era su nombre? Orero de Chapo, hay manifestación o ya te llaman bobadilla. También, bueno, sí, realmente nos podemos sumar. Bueno, ¿cuál es su nombre? Che Berequecheque. Che Guevara. Che la reina. Che Espíritu. Muy bien, ¿y de qué parcialidad son ustedes? Orela, tribu general los achahueches. Hueche 8. 8 yo. Achahueche, pacholo. Muy bien, bueno, la parcialidad de los achahueches. Bueno, yo le digo que acá la manifestación, no sé si acá va a tener mucho resultado porque no estamos en un lugar donde tendría que ser tal vez el palacio. No está el presidente, claro, o sea que digamos, nosotros casualmente estamos acá por tener un caso, así que bueno, no sé si algo quieren hacer algo aprovechando que están las... chiste. Bueno, el famoso chiste de cachique, vamos a escuchar el famoso chiste de cachique. Sí. Bueno, estaba un gallego y viene... No, espera, ¿cómo gallego, cachique? Orero echa Tinelli. No, bueno. Muy bien, bueno, perfecto, bueno. Así cerramos nosotros, tenemos policía en acción, sigan ustedes con su manifestación, en todo caso después se mueven, pero bueno. Ya pura genio. Bueno, sí. No, pero si no hacen unas cosas así como el chiste ese que me quisieron más o menos acá. Si van a cantar algo típico. De achahueche. Típico de la parcialidad. De la parcialidad, algo típico. Bueno, señores, lo vamos a escuchar. Mientras tanto, esperamos a Robustiano Quiñones, algo típico de la parcialidad achahueche. Así que, señores, cuando quieran. 1, 2, 1. Achahueche, jocholón. Achahueche, jocholón. No. Achahueche, jocholón. Achahueche, jocholón. Achahueche, jocholón. Achahueche, jocholón. Vaya ya puesta con cachique. Viendo un día más, yo sé que, disculpen, ¿no? Yo sé que es corto, no podemos resolucionar, ya. Va más allá de nosotros. No, ya no se puede. Estamos intentando. Y tiramos un poquitito así tipo chicle, algo más. En la despedida podemos hacer más larga. Está bien ya. Yo creo que está bien. Porque hasta ahí lo que... Por hoy está bien. Por hoy. Mañana tenemos más. Esa larga también ya es medio... Claro. Viste que lo puede corto... caer, ¿verdad? Sí, lo corto es... Cuando dice, como dice, lo breve... Es corto. Ahí está. Lo breve ya es corto. Claro, por eso está bien. Bueno, vos estás hoy totalmente... Esto es medio raro, ¿verdad? Sí. Lo que pasa que... ¿Qué le parece si empezamos a agradecer a la gente que nos viste? Por ejemplo, 0 grados, que está en Félix Bogado, Cásimo León Andreu, para sus camisas, jeans, remeras. Y también a Hidrosanitarios, que está en Eusebio Ayala, número 2669, casi choferes de Chaco. Yo quiero enviar... Por supuesto, a Jerón. Jerón, sí. Uno antes y otro después. Recomendamos siempre, todas las noches, un Jerón antes y otro después. ¿Qué querés, Tony? Después del brindis, por supuesto, claro. ¿Qué querés recomendar, Tony? No, yo quería saludar nomás a Podaca y decirle que esperamos que se claro. A toda la familia. Por supuesto. Fuerza y ahí estamos, Con Jerón se te pasa. Saludale a tu amigo Hormiga. Sí que nos ve, Rolando César Brito desde Bocayaté del que siempre nos ve, que siempre nos sigue. Por favor, si pueden, mándenle saldo, por favor.
Bueno, ¿qué le parece si terminamos? Ya estamos alargando de vale. Esta parte es la que menos se ve. ¿Es cierto? Claro que sí. No, pues después siempre ponemos una musiquita. Claro, algo puede pasar también después. Sí. Sí, Quédate nomás tenés tranquilo, razón, Ana, le vamos a sorprender. Todavía puede ser un poco más largo esto. Muy bien. Vamos a despedirnos. contar. 1, 2, 1, 3. Espera, vamos a hacer en secuencia. 1, 2, 3. Bueno, chao. Aprovecho la oportunidad para presentarles un programa. Quisiera ser un colectivero y nunca más pagar un pasaje. Quisiera irme solo bien lejos, viajar hasta la punta de tu madre. Quisiera ser un colectivero, pasar a toda puta luz roja, hacer algún travesti en el centro y hacer alguna huelga en pelota. Marita, Marita, geh nicht fort, Marita. Mein Herz ruft immer nur nach dir, oh Marita. Ich lass dich nie mehr fort von hier, oh Marita. Ich steh vor deiner Zimmertür, Marita. Und wart geduldig Tag und Nacht, bis einst mir deine Liebe lacht. Mein Herz ruft immer nur nach dir, oh Marita. Drum geh doch nimmer fort von mir, oh Marita. Du bist mein... En una mañana desperté llorando. Es que tuve un sueño y me asustó. Ay, tanto. Estabas tan bonita, sentada tú en un banco, tomando tereré. Iba caminando el tipo aquel y vendía. Puso en tus manos su bolsón que tenía, que sos de todas clases. Te dijo na, cómprame, págame, dale sí. Él se acercó, te regaló su queso, un feroz queso se dio, él te ofreció. Tú lo probaste y desde aquel instante todo su queso en ti se derritió.